queremos darle gracias a Dios por podernos unir una vez más a través de estos medios virtuales con todos ustedes. Hoy les traemos dos reflexiones. La primera, y la que viene a continuación, es del Padre Francisco María Rizzi con el segundo momento, segunda parte de la reflexión bíblica sobre la conversión, el tiempo de la primavera. Así que los dejo con el Padre Francisco a continuación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre Reina de la Paz. Bueno, entonces vamos sin micrófono. Estamos hablando de la conversión, ¿no? Hemos visto, ¿se escucha así? Bueno, hemos visto, así una vez. Hemos visto la primera parte, era el tema de la conversión en los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y hemos visto cómo también el pueblo de Dios, Israel, hizo un camino para entender la profundidad, ¿no? Del camino de la conversión. Haciendo un resumen rápido, después de la descripción general sobre el tema del pecado y de la conversión, hemos dicho que el pecado es rebelión, es discordia, es confusión, es alejamiento de Dios. Ustedes se acuerdan que hemos hablado de la ruptura, ¿no? De la alianza de Israel con Dios. Y la conversión es por tanto un retorno a Él, una reconciliación, una reconstrucción de la alianza interrumpida por el hombre. Y no puede haber verdadera reconciliación sin una conversión del corazón, que implica un itinerario con varias etapas que hemos visto, ninguna de las cuales puede saltarse. Es el Antiguo Testamento, y también entramos ahora en el Nuevo Testamento, y también en el camino que nos pide la Virgen, ¿no? En Medjugorje, donde entrando en el Nuevo Testamento, claro que vamos a ver las parábolas del Evangelio de Lucas, que el capítulo 15, que se considera el corazón del tercer Evangelio. Y desde el principio entendemos el problema subyacente que se aborda. Jesús vino para estar cerca de los pecadores, porque Jesús quería salvarlos con su presencia, con su palabra y con su mirada. Hicimos este camino, claro, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo gritaba a Dios, pedía el don de la conversión, el don de un corazón nuevo. El corazón nuevo, el tema del corazón nuevo, lo vamos a enfrentar mañana en la otra meditación bíblica y domingo, siempre en el Nuevo Testamento. Es claro que el tema es la alegría de Dios en las parábolas, ¿no? Del capítulo 15 del evangelista Lucas, donde, claro, tenemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo o del Padre misericordioso. El tema es siempre la alegría de Dios para la conversión de sus hijos, ¿no? Es la alegría de un padre. Esta alegría del padre se manifiesta a través de la conversión claramente como un don de Dios. El padre, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, es la presencia del padre
que salva la distancia física y psicológica de sus dos hijos, ¿no? El hijo mayor y el hijo menor. En estas parábolas se revela la auténtica imagen de Dios. A Él se remonta toda iniciativa en la obra de la salvación. Es un don destinado por Dios a cada persona, porque de verdad la salvación es una ofrenda por todos. Pero es claro que esta salvación es un acto libre también del hombre. Hemos visto cómo el hombre toma conciencia a través de los profetas, que despierta la conciencia del pecador. El ejemplo de David hemos visto. Entonces necesitamos, ¿no?, de la profecía. Y la iglesia tiene este papel profético, es claro, de despertar y confirmar en la fe lo que hace el Santo Padre. Por ejemplo, en la experiencia de David, hemos visto cómo David, a través del profeta Natán, después del pecado con Betsabea, toma conciencia del pecado hasta decir: contra ti solo he pecado. Todo lo malo que ha hecho el hijo tiene que ver con muchas cosas. Él quiero decir que hay una conexión entre el retorno del hijo pródigo a casa, en la casa del padre, el encuentro con el padre que lo esperaba, el abrazo del padre, la alegría del padre, la casa que se abre de nuevo, el corazón siempre abierto del padre, este padre que esperaba el retorno, el regreso de su hijo a casa. Es como cuando David tomó conciencia de su pecado hasta decir: contra te solo pecado. Esto es importante, la conversión. También en Medjugorje, ¿por qué el tema tan importante? Porque la conversión es primero una conversión a Dios primero, y segundo, claro, a los hombres, porque la conversión es ruptura de la alianza. El signo de este, por ejemplo, en Medjugorje, que es muy claro, es el sacramento de la confesión, cioè la reconciliación, claro, con la iglesia, pero yo voy a pedir perdón a Dios. Es el signo de la conversión para empezar con la gracia de Dios un camino nuevo. Entonces es muy importante, es claro que somos iglesia. Iglesia significa cuerpo místico de Cristo. Pero la conversión es primero, y lo ha dicho muchas veces la Virgen, una conversión a Dios. Hay otro tema muy importante que me gusta mucho: el grito del pecador. Vamos a ver sobre este. Hay un episodio en el Evangelio de Lucas que ayuda a captar la experiencia del dolor por el pecado cometido. ¿Es una gracia el dolor? Es una gracia el dolor. El dolor para nuestros pecados es una gracia que recibimos a través de la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es el profeta, ¿entiendes?, que nos llama siempre a la conversión. El Espíritu Santo que nos habla en nuestra conciencia, el Espíritu Santo que despierta la conciencia, el Espíritu Santo que me llama a regresar a Dios. El Espíritu Santo que toma la iniciativa porque el hombre pueda regresar a Dios. Por ejemplo, el grito en la historia de San Pedro, que negó 3 veces de conocer a Jesús. En aquel momento, mientras Pedro aún hablaba, cantó un gallo. El Señor se volvió hacia Pedro y lo miró. Entonces Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: hoy, Pedro, antes de que cante el gallo, habrás declarado 3 veces que no me conoces. Luego salió y lloró amargamente. Entonces el fruto, las lágrimas, se llaman catarsis, que son una purificación, son muy importantes. Las mujeres tienen la gracia de llorar.
los hombres menos. No es porque son más débiles, es una gracia que tiene la mujer. El hombre tiene, pero es más difícil por su constitución. Y ayuda mucho las lágrimas a las mujeres, ¿verdad? Ayuda. El hombre no tiene a veces esta gracia, pero Pedro, cuando hay un dolor profundo, donde empieza, como por ejemplo, es un clásico en Medjugorje, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo se llaman? Los Kleenex, ¿no? Sí, está lleno y cada semana lo cambia, porque cada persona que entra empieza a llorar. ¿Por qué empieza a llorar? Muchas veces he preguntado por qué. Porque desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca las fibras más profundas del corazón humano. El dolor y las lágrimas de Pedro surgen del encuentro con alguien que, a pesar de haber sido traicionado, le ofrece en cambio la mirada de amistad. Acontece en el encuentro con Jesús en el sacramento de la reconciliación. Nos encontramos con la mirada de Jesús, encontramos el corazón de Jesús que está abierto para acoger el pecador arrepentido que toma la conciencia de regresar a Él. Ustedes se acuerdan que hemos visto como en la palabra, en la Biblia se habla de la conversión como retorno, exactamente como habla la Virgen en los mensajes. La Virgen habla de retornar, 1059 veces se habla de shub, este verbo hebreo que significa regresar a Dios. Hemos visto cómo la conversión es un camino de retorno a Dios. También tenemos la conversión, otra conversión muy famosa que encontramos en la Sagrada Escritura, es la conversión de Zaqueo. El episodio del encuentro de Jesús con Zaqueo es un encuentro que nos cuenta de la conversión. Este pequeño Zaqueo realiza diversas acciones internas y externas que marcan su camino de conversión. O sea, el camino de conversión necesita de acciones externas e internas. Hay en él, por ejemplo, en Zaqueo, un deseo profundo de ver a Jesús que lo empuja hacia él. Lleva a cabo, por tanto, una acción que en condiciones normales sería absurda para una persona de cierto prestigio. Por ejemplo, también, corre por la calle, sube rápidamente a un árbol. Este comportamiento es seguramente resultado de un acto de amor que le hace olvidar hábitos y prestigio, un amor intenso que provoca una hermosa palabra de amistad de Jesús. Hoy vengo a tu casa. Esa palabra de confianza y de amistad inspira en Zaqueo gestos de auténtica conversión. Primero, la conversión, acoger a Jesús, acoge a Jesús en su casa lleno de alegría, como está escrito en el Evangelio de Lucas. Decide dar la mitad de lo que tiene a los pobres y reparar extraordinariamente los males cometidos. He aquí el fruto de la penitencia y de la reconciliación. Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si a alguien le he robado, le devuelvo el cuádruple de lo que le he quitado. El perdón de Dios debe extenderse a los hermanos. Jesús habló muchas veces de la necesidad de reconciliarnos y perdonarnos mutuamente. Entonces, muy importante el fundamento del perdón, también importante, el fundamento del perdón, cuando es un encuentro, recibimos la gracia del perdón cuando hacemos una experiencia muy fuerte del encuentro con el perdón de Dios y con la misericordia de Dios. El encuentro profundo
con la misericordia de Dios nos cambia el corazón, nos abre a acoger el perdón de Dios y a través del perdón de Dios podemos dar el perdón a nuestros hermanos. Entonces es muy importante tomar conciencia que para perdonar yo necesito de sentirme perdonado. Para amar yo necesito de sentirme amado. Para ser un hombre nuevo necesito de acoger el Espíritu Santo que me hace un hombre nuevo. Para abrir el corazón necesito del encuentro con el corazón de Cristo. Para curar y sanar mis debilidades necesito del encuentro con la misericordia del Señor, que es algo que cura, sana ed è algo che hace l'uomo e la mujer libre. Secondo il Nuevo Testamento, anunciar, dar testimonio della misericordia de Dios significa, como dije en el parágrafo anterior, poner en práctica la pregunta del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Significa saber perdonar, saber comprender, querer perdonar 70 veces 7. Vamos así, en un resumen rápido. Hemos visto el Antiguo Testamento, ahora estamos, claro, leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, la conversión me abre a Dios. Abriéndome al Señor, la conversión me abre a los hermanos, me abre al mundo, me abre a la historia, abre los ojos de mi corazón. Antes mi corazón estaba cerrado, los ojos de mi corazón estaban cerrados. Después de la conversión, del encuentro con la misericordia de Dios, va a nacer una vida nueva. Será una persona cerrada, decimos, en su pecado, después se abre a través de Dios al mundo entero. Por ejemplo, un ejemplo es el San Francisco. Tenemos muchas personas, ¿no? Claro, santos y santas de la historia que conocemos muy bien. Como Francisco antes vivía solo por sí mismo, después que empezó el camino de la conversión, empezó a vivir por Dios y para los hermanos. Entonces una pregunta me puede hacer, claro, estamos en un camino de conversión. Soy abierto, en la medida que soy abierto a Dios, me abro a los demás. Como hemos visto, por ejemplo, el pecado contra Dios, es la ruptura de la alianza con Dios, este fundamento. Esto necesita claramente de tomar conciencia de la presencia de que Dios me está llamando a una vida nueva. Entonces, quiero ser un hombre abierto al mundo, tengo que abrirme a Dios. Esto también es un camino de conversión general, pero también hablando, no, todos los días, ¿no? En la medida que, porque todos somos llamados a esta conversión diaria. Conversión diaria significa vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, renunciar a nuestra voluntad y permitir a la voluntad de Dios de acompañarme hacia el mundo, hacia la historia, hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los hermanos, hacia los más necesitados, hacia los más pobres. No estoy hablando solo de una pobreza material, estoy hablando de una pobreza espiritual. Entonces, cuando una persona está siendo un auténtico, porque todos somos pecadores y todos somos en un camino de conversión, cuando una persona está haciendo un camino verdadero de conversión, tú encuentras una persona que está abierta a la historia, una persona que vive en la historia, que vive en la realidad, no fuera de la realidad. Cuando una persona no vive en la historia, no vive en la realidad, está cerrada, no está haciendo un verdadero camino de conversión. Cioè la presencia de Dios, porque es el Espíritu de Dios, ¿no?, que me empuja a ir, ¿no?, hacia los demás. El Espíritu Santo que me ayuda, ¿no?, a luchar contra las tentaciones de mi egoísmo, de mi corazón cerrado. El Espíritu Santo es el Espíritu de liberación.
porque el Espíritu Santo es libertad llena. Entonces solo somos libres en Dios, solo somos libres a través del Espíritu Santo, y cuando no hay el Espíritu Santo falta esta libertad. Ahora, por cuanto riguarda más Medjugorje, quería leer un mensaje que dejó la Virgen sobre el tiempo de la primavera. Queridos hijos, hoy deseo abriros mi corazón materno y os invito todos a orar por mis intenciones. Con vosotros deseo renovar la oración y os invito al ayuno que deseo ofrecer a mi Hijo Jesús por la llegada de un nuevo tiempo, un tiempo de primavera. Antes de reflexionar sobre este mensaje, recordemos que la Reina de la Paz nos ha invitado muchas veces a la oración, porque el fundamento de la conversión es la oración. No hay conversión sin oración. Os invito, queridos hijos, a la oración. Que la oración se convierta para vosotros en alegría. Solo el amor puede abrir el corazón y hacer posible que un encuentro se convierta en alegría. Dice, ¿cómo es posible esto? Cuando rezamos con el corazón. ¿Por qué? Porque el amor que me abre al amor. Si en la oración hago experiencia a través de la oración del corazón, que es una oración hecha al Espíritu Santo, hago la experiencia del amor de Dios, es claro que este amor me hace bien. Todos necesitamos de amor, ¿no es así? ¿No? Todos, ¿no? Todos buscamos el amor, siempre buscando el amor, toda la vida el hombre, la mujer busca el amor, Cuando hacemos experiencia, cuando una persona se siente amada, cambia. El secreto cambia, empieza el camino de conversión. Entonces el fundamento para empezar el camino de la conversión es exactamente encontrar el amor de Dios. Como ha dicho la Virgen, de rezar para aquellos que no han conocido el amor de Dios. Entonces, pero es Dios que toma la iniciativa a través del Espíritu Santo, la oración del corazón. No es que vamos a hacer una catequesis sobre la oración del corazón. Ya hicimos muchas catequesis sobre la oración del corazón. Y la Virgen nos ayuda, nos invita a esta oración del corazón, que es muy importante porque el hombre se pueda sentir amado. En Medjugorje es una gracia extraordinaria, porque la persona llega y después de unos días se sienten amados. Yo no sé si ustedes están haciendo esta experiencia acá en Medjugorje. ¿Quién está haciendo esta experiencia y se siente amado? Yo creo que todos llegamos con un corazón abierto, hacemos la experiencia de sentirnos amado, querido, hijo único, ¿no? Hijo único, hija única. Esto empieza el camino de la apertura del corazón, empieza la conversión a Dios. Porque el fundamento de la conversión es siempre el amor. Si no hago experiencia del amor, no empiezo el camino de la conversión. Por eso, en las primeras 5 piedritas, en primer lugar, hay la oración del corazón. Porque si no hay la oración del corazón, es imposible empezar el camino de la conversión. Entonces, el camino de la conversión necesita exactamente de la gracia que recibimos a través de la oración del corazón. Los mensajes de la Virgen nos recuerdan a menudo que con la oración llevamos en nuestro corazón la victoria de su inmaculado corazón al orar y convertirnos. Entonces la Virgen ha puesto muy claramente la oración y la conversión, juntas están. Oración y conversión, que camina. En los mensajes de la Madre nos abrió muchas veces su corazón revelando sus inquietudes. La Madre quiere salvar sus hijos. La oración nos ayuda a descubrir. Vamos a toda la ayuda de la oración. Allora, la oración nos ayuda a descubrir el mal que está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y luchar mejor contra el mal. Nuestra oración y nuestro ayuno
podemos ofrecerlo a Jesús a través del corazón inmaculado de María para la llegada de un tiempo nuevo, un tiempo de primavera. Es claro que Medjugorje es un camino largo, donde la Madre desde 42 años está invitando el mundo entero a la conversión. Y cada uno de nosotros es muy importante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque somos como apóstoles de María, misioneros de María. Y a través del camino que hacemos con la Madre podemos llevar el Evangelio de la paz, del perdón, de la misericordia, de la alegría y del amor. ¿Por qué? Porque a través del corazón inmaculado de María hacemos experiencia de la paz, del amor, de la alegría, de la conversión. Todo esto recibimos a través del corazón inmaculado de María. Entonces, claro que en nuestro corazón, cuando recibe la paz de Cristo a través de María, cuando recibe la alegría, cuando recibe el amor, cuando recibe la sabiduría, cuando empieza un camino de discernimiento, entiende muy bien que nuestro corazón necesita de Dios y regresa a Dios. Empieza el camino para regresar a Dios. Quería también, hay como resumen de lo que pide la Virgen, cuando decía, por ejemplo, me alegro con ustedes y doy gracias a Dios, ¿no?, por el don de cada uno de ustedes. Nuevamente, la Reina de la Paz nos hace comprender que si nosotros no podemos avanzar, ella espera el nuestro sí y nos invita a la oración. ¿Cómo puede la oración convertirse en alegría para nosotros? Porque ya, bueno, para mí la oración no me cansa, no es. ¿Por qué no estoy rezando con el corazón? Si rezo con el corazón, hago experiencia del amor. Y si hago experiencia del amor, me siento amado. Este amor, que el amor de Dios fiel me abre al amor. La respuesta es sencilla. Orando por la gracia del amor, así cada encuentro se transforma y se convierte en un encuentro de alegría. Siempre cuando se encuentra una comunidad, una familia, donde hay el amor, hay también la alegría. Todos los corazones están gozosos, todos los corazones están alegres, todos los corazones viven una comunión. Un tema muy importante que desarrolló la Virgen es la unión de los corazones. En Medjugorje recibimos también la gracia, el don de vivir en comunión a través del corazón de María, el corazón de Jesús, una comunión entre nosotros, con Jesús y con María. Es claro que hay una batalla espiritual, esto es claro. Siempre el maligno quiere, ¿no?, tirar la nuestra alegría, la nuestra paz, ¿no? Esto es la lucha diaria que hacemos, el combate espiritual. Entonces nosotros podemos decir, Señor Dios Padre Todopoderoso, claro, en el nombre de tu Hijo Jesús, con María, la Reina de la Paz, te pedimos, danos la gracia de la oración. Pedimos la gracia de la oración para que con nuestras oraciones podamos ayudar verdaderamente a los planes que tú nos has encomendado a través de María, tu humilde sierva. Danos el espíritu también del ayuno para que ayunemos con el corazón, ayunemos con amor en la oración. Que tu Hijo Jesús acepte nuestro ayuno en las oraciones que María quiere ofrecerte para este nuevo tiempo que estás preparando para todos nosotros. Señor, te pedimos, continúa abriendo nuestros corazones para que podamos renovarnos, para que nuestras familias, todas las comunidades y toda la iglesia pueda renovarse. Envía tu Espíritu Santo para guiarnos en nuestro camino. Te damos gracias con María por este don y te pedimos gracia para todos aquellos que no, te pedimos la gracia para todos aquellos que no oran, para todos aquellos que se han alejado de ti.
Bendice, Señor, a nuestra familia, a los grupos de oración, a los videntes, a todos los peregrinos y a toda la parroquia. Déjanos serte de ayuda con nuestra conversión para que llegue el tiempo que nos quieres regalar. También en Medjugorje hablamos del mundo nuevo de la paz. Entonces, la llamada de María es una llamada personal. Es una llamada personal y a través de nosotros familiar. Ayudarla a través de nuestra oración y conversión diaria. Porque a través de la conversión diaria he visto, gracias a Dios, hombres y mujeres después de 35 años cambiar vida. Entonces lo que estoy presentando es lo que he tenido la gracia de tocar y de experimentar. Por ejemplo, cuando llegué por la primera vez en Medjugorje, bueno, un pueblo desconocido, y después hoy es un centro espiritual mundial, porque todas las personas que han dicho sí a María, han dicho sí a la Virgen, han dicho sí a la oración, sí a la conversión, sí a través de ella a su Hijo Jesús, para ser apóstoles en el mundo entero. Claro, porque la aparición de Medjugorje es una invitación de conversión para el mundo, para el mundo. Dice, ¿por qué lo dices? Quiero decirlo porque es muy importante tomar conciencia que de verdad todos somos unas bendiciones, ¿no? Estamos en la escuela de María, estamos recibiendo una formación humana, espiritual, sobre todo a través de la oración, de las celebraciones eucarísticas, de los momentos de oración, de adoración personal y comunitaria, para una misión por el mundo. Pero la misión empieza desde mi conversión, porque si yo no quiero decir sí a Dios, es claro que Dios no puede realizar el plan que Él tiene a través de mí. Si yo digo sí al Señor, sí a Dios, Dios puede actuar y obrar en mi vida. María igual. Ustedes, hijitos, no sabéis cuántos son importantes en el plan de Dios. Es que parece algo, bueno, parece algo que puede ser como una fantasía, pero gracias a Dios, habiendo visto muchas personas, habiendo visto todas las obras, yo digo, hago un ejemplo, yo soy nada, pero empiezo un momento de oración, ¿no? Entonces me convierto. Quiero contar este hecho que es interesante. Yo estaba muy cerrado en mi corazón, porque por un año, 2 mujeres que estaban acá, porque el Padre Espiritual envió acá, para abrir una comunidad y hacer una experiencia de comunidad. Después han abierto la comunidad, ahora existe esta comunidad. Por un año, era el 2004, ellas en el 2004 me invitaban, padre, vamos a Schurmanzi, padre, vamos a rezar la coronilla. No, por favor, déjame, yo tengo que confesar, tengo muchos compromisos, no, como hacen los padres, ¿no? Cuando padre primo, no, por un año, yo no sabía, ellas rezaban por mí por un año, y yo estaba con el corazón cerrado, porque en mi cabeza yo quería hacer, tenía que claro, confesar que algo santo, tenía que estar en parroquia, no podía dejar la parroquia, no tenía tiempo, dice, voy con estas mujeres que quieren, me lleva a rezar 2 horas, yo quiero hacer, tengo mis planes, ellas tienen sus ideas, todo eso, por un año luchando. Entonces, la conversión, ¿no? Después de un año, ella estaba, dice, padre, vamos, ya hemos terminado nuestro tiempo. Digo, regresamos, ¿no? a casa, donde con nuestro Padre Espiritual empezamos este camino. Todo bien, yo he pensado, bueno, ella se va. Puedo ir una vez, ¿no? Tomé la decisión de decir, padre, vamos a rezar la iglesia de Schurmanzi. ¿Usted puede imaginar cómo era Schurmanzi en el 2004? Ahora todo el mundo, ellas contiendas. En el 2004 casi nadie conocía Schurmanzi. Entonces yo pero tenía
Ho dicho a dos mis amigos, ¿no?, de acompañarme. Ese es un hecho verdadero. Entonces, vamos dos mis amigos o como hermanos, vamos y ten estas dos señoras, sí, que quieren rezar coronilla. Yo también sabía nada que era la coronilla de la Divina Misericordia. Y todos vamos, ¿no? Bueno, un año ho luchado. Vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Termina la coronilla de la Divina Misericordia, como es duro convertir los sacerdotes, ¿eh? Somos bastante duros, no es tan simple, ¿eh? No he visto nada, no he escuchado ninguna voz, pero después de esta oración que hizo de la coronilla, rezando, ¿no?, adelante del cuadro que hemos visto ayer, ho pensato, digo, ma qué amor que sentía, ¿no?, por la Divina Misericordia. Cioè, nació en mí este amor grande por la Divina Misericordia, tan grande que ho pensato, no, yo tengo que rezar la coronilla de la Divina Misericordia en la iglesia de Medjugorje. El párroco de aquel tiempo era el padre Fra Branco Rados, que ahora muchos años que trabaja en Suiza. Y entonces voy a intentar, vamos a ver, y me dejó el permiso para rezar la coronilla de la Divina Misericordia en la iglesia de Medjugorje. Y así empezó nuestro movimiento que hoy acompaña 1 millón de personas. Imagínate si yo decía no, para un año he dicho no, como fue dura mi conversión. No, no, no. Ellas han continuado a rezar, a rezar, a rezar. Así, bueno, Dios a través de ella ha permitido que naciera el movimiento de los apóstoles de la Divina Misericordia, María Reina de la Paz. Entonces, esta mia conversión me ha ayudado a anunciar la Divina Misericordia en el mundo entero, en todos los países de Centroamérica, América Latina, a través de nuestros socios. Tenemos una misión en África, en Etiopía, 100 niños, tenemos una misión en Brasil desde muchos años, estamos para abrir otra misión en Albania para 60 niños. Imagínate la conversión, ¿no? La conversión. Y como yo fui duro, diciendo no, no, no. Gracias a Dios estaban dos mujeres santas que no han dejado la oración, y a través de ella hoy existe el movimiento de los apóstoles de la Divina Misericordia con María, Reina de la Paz. Gracias. Bueno, le damos gracias a Dios por esta reflexión y vamos a continuar con la segunda reflexión de este quinto día aquí en nuestra Escuela de María, Reina de la Paz. Esta segunda reflexión es de Marino Restrepo y tiene como título El clericalismo. Pidámosle nuevamente al Espíritu Santo que nos acompañe a través de toda esta reflexión, ilumine nuestras mentes y corazones y disponga todo nuestro ser. Los dejo con Marino Restrepo. Bueno, comenzamos esta reflexión sobre el clericalismo y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 10, desde el versículo 26. Peligro de apostasía. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza
que les santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Pues nosotros escuchamos este término de clericalismo, especialmente mucho lo hemos escuchado con nuestro Santo Padre Francisco. Y algunas veces he descubierto que muchos católicos ni siquiera saben qué significa esto, clericalismo. Obviamente que esto viene del clero, porque es una palabra que se deriva de clero. Y cuando a una palabra se le pone el ismo, tenemos que mirar muy bien qué clase de ismo es. En este caso, pues es algo que se convierte en un vicio, en algo que no es bueno. ¿Y a qué se refiere entonces este término? Todos nosotros en la iglesia tenemos parte de una jerarquía, porque todo lo de Dios es jerárquico. Dios es un Dios de orden, y ustedes verán que la iglesia está constituida en jerarquías. Por eso Jesús escogió 12 apóstoles. No escogió 5, ni 3, ni 2, sino 12. Ustedes saben que cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, quedaron 11. Y luego ellos, por inspiración del Espíritu Santo, sabían que tenían que completar los 12. Y por eso nombraron al nuevo apóstol para completar los 12. Y fue así como se inició esta nueva creación, la nueva alianza en Jesucristo. Este número 12 aparece en nuestras tradiciones judeo-cristianas, porque en el judaísmo tenemos las 12 tribus y hay muchos números dentro de nuestra historia sagrada que están relacionados unos con otros. Y dentro de este orden de Dios, encontramos que el clero es una de las jerarquías de más responsabilidad, porque así como en el pueblo hebreo, la tribu de Leví, que eran sacerdotes, tenían la responsabilidad de atender todos los asuntos del templo y tenían que atender a todos los asuntos que tenían que ver con la ley, y eran una tribu de sacerdotes. Ahora, en la nueva alianza en Jesucristo se dice y aprendemos por el catecismo que por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero al mismo tiempo, dentro de ese sacerdocio bautismal existe una iglesia que está constituida en jerarquías. Y entonces el clero aparece como esa jerarquía sacramental que tiene la responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios con los sacramentos, de guiar al pueblo de Dios desde el depósito de la fe, de guiar al pueblo de Dios con el más impecable testimonio, porque es a quien más se le exige. Claro que a cada uno de nosotros como bautizados se nos exige lo máximo, mucho más que a cualquier persona del mundo que no está bautizada, porque como dice la palabra, al que más se le da, más se le exige. Y por lo tanto nosotros, a quienes se nos ha dado tanto como es el Espíritu Santo, y que se nos ha convertido, transformado en personas sobrenaturales, se nos exige una responsabilidad sobrenatural. Pero dentro de esta responsabilidad del pueblo de Dios,
como dije al principio, somos jerárquicos. Y es muy importante tener clara la jerarquía eclesiástica en nuestra vida cristiana, porque es muy común hoy que el católico de hoy se independiza de la jerarquía y no tiene respeto por las jerarquías. Es muy fácil escuchar católicos que destruyen la imagen del Papa, la imagen del obispo, la imagen del cura párroco, la imagen de los propios parroquianos, sin ningún problema, porque se creen mejores que ellos o no los consideran suficientemente buenos para ejercer su cargo, cualquiera que sea la razón, que tan solo viene del espíritu de la soberbia y la desobediencia, porque precisamente la prueba más importante para nuestro principio de santificación como hijos de la Iglesia es la obediencia incondicional, que es aquella que Jesús nos enseña impecablemente en el camino de su vida pública, cuando Él sana a un enfermo y después de limpiar un leproso, le decía: vete al templo a pagar el diezmo que exige la ley de Moisés al sacerdote. Y Él, siendo Dios, enviaba a ese leproso que acababa de limpiar a pagar ese diezmo exigido por la ley de Moisés a un sacerdote en un templo que lo buscaba Jesús para matarlo. Sin embargo, Jesús lo enviaba ya donde sus propios enemigos. ¿Y qué quería decir eso? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Jesús nos demuestra que estamos en obediencia no a seres humanos, sino a Dios, al orden de Dios. Él estaba en obediencia al Padre y todos sus instrumentos sacerdotales eran aquellos que representaban la jerarquía eclesiástica, pero nosotros le rendimos honor y gloria a Dios por medio de la Iglesia, por medio de cada uno de estas jerarquías, cada una. Entonces, ¿qué sucede con la responsabilidad de cada uno de nosotros? Que nosotros tenemos que entender el principio básico de que es a Dios a quien servimos y que somos siervos inútiles que solo hacemos lo que nos corresponde hacer. Entonces, dentro del clero, una vez que una persona es ordenada sacerdote, pues tiene que pasar una prueba muy grande, que es la prueba de su humanidad. Esa humanidad sacerdotal tiene que sumergirse en el espíritu sacerdotal, donde Dios se hace presente en ese instrumento humano lleno de miseria, de defectos, de pecado. Y ese instrumento humano tiene que permanentemente recordar que es una vasija de barro que Dios está utilizando, pero que es Dios quien se manifiesta a través de esa vasija. Pero ustedes saben que somos unos simples, miserables seres humanos, y un sacerdote tiene que crecer a esa realidad, y no todos crecen en el mismo ritmo, con la misma intensidad, disciplina, obediencia. Hay muchos que se quedan atascados en situaciones extremadamente limitadas, como por ejemplo la falta de amor, de caridad, de paciencia, de tolerancia en su vida sacerdotal. Y eso hace que de pronto un sacerdote termine actuando desde un estado de clericalismo que es un estado de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de autoritarismo, y desde ahí ejerza sus funciones sacerdotales y se convierta en un escándalo, en una persona que de repente lo que hace es ahuyentar a la gente de la iglesia, ofender, herir, perder esos momentos tan grandes que Dios da cuando envía las almas al sacerdote para que el sacerdote las consuele, para que las oriente, para que
las instruya, para que las exhorte y todo lo que envuelve el ministerio sacerdotal, que es una responsabilidad muy grande. Entonces, este ismo del clero, que es este clericalismo, es como un defecto grave que se puede convertir incluso en un espíritu, porque el espíritu del mal utiliza todo. Precisamente por eso termina siendo un ismo, termina siendo un vicio, algo que está mal, algo que hace daño, algo que pervierte el estado clerical. Y por eso se convierte en clericalismo. El Santo Padre Francisco ha hecho mucho énfasis en esto. Lo ha mencionado muchas veces porque él pues tiene su experiencia arzobispal en Buenos Aires cuando fue arzobispo. Yo tuve la bendición de que él en 4 oportunidades me autorizó para hablar en Buenos Aires y tengo conocimiento de lo estricto que él era en el arzobispado de Buenos Aires y cómo él estaba pendiente de todos los sacerdotes, de todas las parroquias y sabía lo que estaba sucediendo en todas partes, porque era de esos obispos que aparecían en un autobús al frente de una iglesia, ¿no? Y así una persona que trabajaba constantemente en su arzobispado, ¿cierto? No estaba en un trono por allá, él siempre trabajó metido entre la gente y por eso puede hablar con tanta claridad de lo que es el clericalismo. Por eso él ha hablado tanto de que el sacerdote debe oler a oveja, o sea, tiene que oler a sus parroquianos, tiene que estar untado de ellos, mezclarse con ellos. Para mucha gente esto quiere decir como comunismo, porque claro, los enemigos del Papa utilizan todo esto para perseguirlo. Pero conociendo quién es él, sabemos que viene de otro lado. Viene de una iglesia que le hace falta un clero humano, ¿cierto? Un clero que se abrace con el pueblo y que conozca al pecador, que lo conozca personalmente y que tenga una relación personal con la miseria humana, comenzando con su miseria humana. En esa forma no caemos en el vicio. Miren ustedes que el laico tiene el mismo peligro. Nosotros podemos caer en un laicismo, podemos caer en un vicio también de unismo como laicos, donde nos convertimos en jueces del clero, jueces del Papa, jueces de la Iglesia. Y ustedes conocen eso. Yo todo el tiempo me encuentro con católicos laicos que están en los juicios más temerarios contra el clero, contra la Iglesia en general. Y son nada diferentes al clericalismo, son ismos. Son cuando nosotros en nuestro estado jerárquico, quienes quiera que seamos, clero, laicos, los grandes jerarcas de la iglesia, cuando nosotros caemos en estos vicios hacemos mucho daño. Yo me acuerdo que recién que comencé mi vida de misionero, me invitaron a un retiro, a que predicara un retiro en una comunidad de origen francés. Era en Colombia. Y resulta que el hermano del sacerdote que dirigía esa comunidad no me quería y no creía en mi conversión, ni en mi apostolado, ni en nada. No quería saber nada de mí. Y fue y le dijo a su hermano que no podía recibirme para predicar ese retiro. Incluso fue y habló con el obispo y le dijo este hombre y le llevó toda clase de historias. A mí me contaron que el obispo no estaba contento conmigo y pedí una cita con él. Cuando llegué donde el obispo me recibió por menos de 1 minuto. Y cuando llegué donde él le dije, señor obispo, es que vengo a contarle un poco de mí porque sé que usted no está contento con que yo haga este retiro. Y me dijo, sí, no estoy contento y ese es el fin de esta conversación. Así. Y entonces me paré y me fui porque no había más nada que hablar. Pero
Este fue mi primer encuentro con esto que podemos llamar el clericalismo, ¿no? Y eso me dolió mucho en ese momento, pero caminando hacia afuera de ese recinto donde me recibió el obispo, había una imagen grande, una estatua de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo fui y puse la mano sobre su corazón así, y fue increíble cómo sentí esa paz del Señor, ese amor, y salí perfectamente en paz de ese lugar. Y entonces le fui a decir al sacerdote de esa comunidad que no se preocupara, que yo simplemente no iba a predicar ese retiro y no pasaba nada. Y así fue. Y entonces, a partir de ese momento comencé a entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestra responsabilidad personal en la iglesia, con esa jerarquía a la que pertenecemos. Y además la concientización de quiénes somos. Porque miren lo difícil que es. Hay un sacerdote en una parroquia que es muy santo y está 5, 6, 7 años en esa parroquia. Y la parroquia está en una luna de miel de santidad. Y todos están enamorados del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace maravillas en esa parroquia por la santidad del párroco. Y pasan miles de cosas extraordinarias. Y un día el obispo cambia el párroco para otro lado. Y hay toda clase de protestas con banderas y todo protestando. Al obispo lo odian porque cambió el sacerdote. Y entonces llega un sacerdote nuevo que nada que ver con el anterior. Este sacerdote está mal, no es una persona espiritual, no le importa a la gente en la parroquia, no quiere saber nada de lo que hizo el otro sacerdote, comienza a cambiar toda la parroquia. Esta es la estatua que más quieren, me la sacan de acá. Y todo el mundo a llorar y al suelo, se entró el demonio a la iglesia, y bueno. ¿Y qué sucede? Muchos se van buscando otro sacerdote santo en algún lugar. Algunos hasta se alejan de la iglesia. Y resulta que miren ustedes lo delicado que es esto. Si el Espíritu Santo permite que en su parroquia usted tenga un sacerdote santo por 7, 8 años y después se lo lleva y les manda un sacerdote desnutrido espiritualmente que necesita el amor de la iglesia, el amor de Dios, el enfermo, ¿qué es lo que está sucediendo? El Espíritu Santo les está exigiendo que esa leche que tomaron por 8 años ahora se convierta en alimento sólido y puedan ustedes alimentar a ese enfermo que llegó y llevar a cabo los frutos de todo lo que recibieron todos esos años. Pero mucha gente cae en la trampa porque quieren seguir tomando leche, quieren seguir allí con el santico que les siga alimentando sin que tengan que hacer nada, recibiendo allí todo el tiempo como si no tuvieran el momento para crecer, para trabajar, para dar fruto de toda la leche que han recibido. Y esto es un ejemplo de lo que le puede suceder a cualquiera de nosotros, tanto al clero como al laico, como a estos altos jerarcas, porque nosotros todos tenemos un tiempo con Dios. Todos tenemos un tiempo en nuestra peregrinación, porque no nos vamos a quedar en la primera lección. Tenemos muchas lecciones que aprender y que pasar y muchos grados que alcanzar antes de entrar a ese nacimiento espiritual en el momento de la muerte o transformación de nuestra vida. Por eso, cuando escuchamos del clericalismo, pues es muy común encontrar en la iglesia de hoy, especialmente en algunos países y sobre todo en el primer mundo, donde hay tanta comodidad, dinero, el sacerdote con mucha facilidad se convierte en un profesional, una persona que pertenece a una institución y no a una misión, una persona que está administrando un edificio y administrando una economía y administrando una posición social, un estatus
pero no atendiendo las ovejas, no atendiendo al pueblo de Dios. Y claro que dentro de las responsabilidades sacerdotales también están estos elementos de administración, de una posición social donde se representa la iglesia en la sociedad, y todo esto es parte del sacerdocio y de un párroco. Pero lo que sucede es que en este materialismo, en este mundo del consumismo y relativismo, es muy común ver al sacerdote profesional. Y ese sacerdote profesional es el que más está inclinado al clericalismo. Porque si es lunes, yo estoy de día libre y estoy jugando golf. Y a mí que nadie me llame al que está agonizando. Así sea el mayor benefactor de mi parroquia, yo estoy en día libre y tengo horarios y yo solo confieso media hora un sábado. Y todo esto así está establecido porque se convierte en una institución común y corriente. Ya no es iglesia, ya no es la misión de las almas, sino que es una institución como todas las demás. Esto sucede, ¿no? Y es muy claro de que hay mucho de eso en la iglesia. Sin embargo, nuestra misión, la de cada uno de nosotros, sin importar cuál es nuestra jerarquía, es asegurarnos que nuestra relación con Dios y con el prójimo esté clara, que no esté confundida, que nosotros entendamos quiénes somos y cuáles son nuestros deberes, y sobre todo el respeto que nos debemos los unos a los otros. Por eso la misma palabra dice que entre más autoridad tiene uno, más humildad. Jesús nos habla con mucha claridad sobre eso. Dice, yo vine a servir, no a ser servido. ¿Y qué cree que nos estaba enseñando Él con eso? ¿Que solo Él como Mesías vino a servir? No, es que Él es el camino. Y si Él está diciendo eso es porque Él quiere que nosotros hagamos eso, porque todo lo que Él hizo, lo hizo para que nosotros lo imitemos, todo lo que hizo. Y cuando está diciendo, vine a servir, ¿qué nos está enseñando? Ustedes vinieron a servir también si quieren ser como yo, porque yo soy el camino, la verdad. ¿Y a quién vamos a imitar? Sino a la verdad. ¿Y por dónde vamos a caminar? Por el camino que es Jesús y hacer todo lo que Él hizo. Entonces vino a servir. ¿A qué vinimos nosotros? A servir. ¿Y cómo se desplaza esa realidad espiritual en nuestra vida? Miren que siempre pongo este ejemplo porque es perfecto, digo yo. Una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Y siempre está sirviendo a todos sin nunca quejarse. Cuando muere y está en ese ataúd, usted abre esa ventanita y está con una sonrisa así. Porque solo se dio y murió dándose. Y solo se dio siempre, incondicionalmente. Ni siquiera sabían cuando estaba enferma, ni siquiera sabían cuando estaba cansada, ni siquiera sabían cuando tenía sufrimientos y dolores, porque esos no los compartía, porque solo se daba. Y se da. Es el amor incondicional, es el amor maternal, es el amor también del Padre sobre todos nosotros como hijos de la iglesia. Es un amor, una entrega total. Y ustedes se dan cuenta que una persona que tiene el espíritu de servicio es como una joya, es preciosa. La gente a veces ni se da cuenta de lo importante que es. Siempre está ahí sirviendo. Así no lo conozca usted. Así no sepa nada, porque no le importa nada, porque no está esperando nada, porque simplemente sirve sin ningún interés y sirve a todos. En cambio, el que vive para sí mismo siempre está ahí como la víctima. Y todo el mundo tiene que terminar ayudándole, porque siempre le pasa algo. Siempre tiene un problema, siempre le pasa algo.
y se sienta a hablar con usted y le crea a usted la necesidad de que usted le dé, de que usted le ayude, porque es la víctima, porque es como un zángano, como un insecto que se chupa la sangre de los demás. Eso es lo que es, porque no sirve, porque no tiene espíritu de servicio, sino que usa a todos los demás. Y por eso precisamente todos los ismos de nuestras jerarquías cristianas se dan por el amor propio, por el egoísmo, por la soberbia, por la vanidad, por la avaricia y todos estos pecados que no hacen más que disminuirnos como personas humanas y convertirnos en seres carnales meramente del mundo, personas que son materialistas y que no tienen absolutamente nada del espíritu del amor de Dios. Por eso, cuando hablamos de clericalismo, estamos hablando de todos nosotros, porque es muy fácil localizar el clericalismo únicamente en el clero sacerdotal. Y claro, pues desde ahí partimos en esta reflexión. Pero al mismo tiempo, cada que nosotros estemos desvelando un defecto, un problema de la iglesia, una situación que debemos cambiar, algo por lo cual debemos orar, algo que se necesita sanar, tenemos que acordarnos de que nosotros somos los primeros en tener que mirarnos a sí mismos, en poner esa lupa hacia nosotros, porque el instinto natural es poner la lupa para allá y mirarle a los demás todo. Pero el instinto de voltear esa lupa hacia mí, esa mano tiesa no se dobla, ¿sí? No se dobla. Y el ejercicio espiritual, cada que traemos un tema como este, no es para juzgar, sino para que sepamos lo tanto que tenemos que orar. Yo digo, claro, la humanidad en la iglesia es nuestro mayor desafío. Siempre uno se pregunta, Jesús durante los 3 años de vida pública siempre sabía quién era Judas Iscariote. Pero ustedes se dan cuenta que los apóstoles no sabían. Para todo el mundo lo más obvio es que Judas era malo, por lo tanto todos los apóstoles sabían. Pero en la última cena, ¿qué sucede? Cuando Jesús habla de que uno de ustedes me va a traicionar, ¿acaso sabían que era Judas todos? No sabían. Además, la primera vez que Jesús envió a los 12, ¿acaso no regresaron los 12 asombrados de todo lo que habían hecho en el nombre del Señor? Judas también había sanado enfermos, había hecho lo mismo que los otros y no era fiel. Entonces, la enseñanza clara de Jesús es que al ladrón, al traidor, le confió el dinero. ¿Ustedes se imaginan? Era el ladrón y le confió la bolsa del dinero. ¿Esto qué quiere decir? No es acerca del mundo temporal. No es acerca de las condiciones del mundo material. Porque si fuera así, no le hubiera confiado el dinero. Esto es demasiado importante en que hay que ponérselo a Juanito, que es el más honrado, ¿no? No a Judas, que se la va a robar, ¿no? Es que es una escuela, es una enseñanza. Aquí está el ladrón, aquí está la plata, se la va a robar. ¿Cómo así, Señor? Sí, así es. ¿Y qué pasa? Que la enseñanza es de vida eterna. El lenguaje de Jesús trasciende el mundo temporal. Entonces ese Judas, ese dinero y toda esa avaricia y esa protesta cuando le bañan a Jesús sus cabellos y le limpian a sus pies con el más costoso nardo, y todo esto son señales del Mesías, de la lección más importante. Es acerca de la trascendencia de esta vida a la otra. Por eso no podemos enredarnos con los factores temporales y naturales. Esos son simples elementos de vida eterna que el Señor quiere que trascendamos, que nos vayamos más allá del momento
en el cual yo miro la bolsa y miro el dinero y miro el ladrón y digo, ¿cómo así? ¿Por qué escogió un ladrón para la bolsa? Eso es lo que mi sentido común me da. Eso es lo que mi miseria humana observa. Pero ¿por qué razón Dios mismo, el Mesías, hace eso? Ustedes se pueden imaginar la lección. Y ahora, entonces, en la iglesia encontramos siempre al sacerdote que es ladrón, al sacerdote que es homosexual, al que tiene doble vida con mujer e hijos, al sacerdote que es clericalista y no tiene caridad ni amor por nadie. Todo eso lo encontramos, pero ¿acaso Jesús ya no nos enseñó eso? ¿De que eso está en la iglesia? ¿Y qué es lo que está en la iglesia? Lo que está en la iglesia es una humanidad rota, una humanidad pecadora, una humanidad llena de miseria que no todos alcanzamos a superar. Porque hay gente que trabaja muy duro en superar su miseria, pero otros no trabajan tan duro y quedan atrapados en la avaricia o en el vicio, en el pecado y no se superan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La única respuesta que hay a todo esto son nuestras rodillas. Es la única respuesta. No hay una respuesta más grande para el cristiano a todo lo que tenemos que cambiar que nuestras rodillas. Eso es lo más grande. En vez de abrir esa boca y sacar todos esos juicios y dar todas esas opiniones y creerse que sabe y que es mejor, acuérdese que lo que tiene que hacer es arrodillarse. Eso es lo que tiene que hacer. Porque el día que se encuentre con el Señor y le muestre ese cura que usted juzgó, ese papa que usted juzgó, esa parroquiana que se arrodillaba al lado suyo, que sudaba agua bendita, esa que usted juzgó, el Señor le va a decir, muéstrame tus rodillas. Eso es lo que te va a pedir. A ver esas rodillas, a ver cómo están. Porque precisamente de la lengua a la rodilla hay toda una escuela. Para uno llegar de la lengua a poderse arrodillar, necesita la conversión del corazón. Porque cuando entramos en la conversión del corazón, entendemos que nuestra vida es acerca de la intercesión, del amor. Nuestra vida es acerca del perdón. Nuestra vida es acerca del amor incondicional al prójimo y especialmente al que más mal está. Ustedes se imaginan la prueba que yo pasé con el obispo que me trató así, era para que yo hubiese perdido el amor a la iglesia. Apenas llevaba 2 años de misionero. Esa fue una pedrada en la cabeza, donde yo hubiera podido tener la total desconfianza a los obispos, a la jerarquía, y nunca más acercármeles, y nunca más obedecerles, y convertirme en un independiente, como tanto predicador que hay por ahí laicos, son independientes. Es como una industria personal. Yo a veces encuentro muchas personas que conozco personalmente y nunca predican en una iglesia, nunca están en iglesia y siempre les pregunto ¿y por qué? Y dice, no, pues es que yo con la iglesia no voy muy bien porque es que no me entiendo y por eso pues siempre me toca estar predicando en los garajes por ahí, en sitios que no son parroquias ni iglesias porque pues no tengo esa relación con la iglesia. Y resulta que eso tiene que ver más bien es con que yo no soy parte de la iglesia. Es muy sencillo. No soy parte de la iglesia. Porque es como a veces encuentro unos sacerdotes por ahí que se llaman ruedas sueltas. Ustedes saben de eso, ¿no? Que andan sueltos, no pertenecen a ningún obispo, no están en ninguna diócesis, no pertenecen a nada, pero están por ahí y celebran misas en cualquier cocina, en todas partes, y nadie sabe a quién pertenecen. Y son súper populares y andan por todo el mundo por ahí dando vueltas, y la gente los considera como santos que se iluminaron, se inspiraron, y el Señor los mandó a esa misión. Cuando al final uno se da cuenta que fue una misión de desobediencia, porque se le fueron a su propio obispo, se le fueron a la iglesia y siguieron con su sacerdocio como una piedra suelta, una rueda suelta.
Y esto existe también con laicos, predicadores, misioneros, que no están adheridos a ninguna diócesis, a ningún obispo. Yo siempre le digo a la gente, a esos no les toquen ni la ropa, porque ahí lo único que hay es dinero, fama, oportunismo, eso es lo que hay. Ahí no está el Señor. Y lo mejor de todo es que el diablo los utiliza para hacer cosas grandes. A través de ellos hay sanaciones y hay de estos milagros y todo, y la gente se engaña por eso. Porque el pueblo de Dios piensa que donde hay señales, portentos, prodigios, ahí está Dios y el Espíritu Santo. Cuando la palabra es muy clara, hasta los creyentes serán engañados por el diablo, porque harán milagros, prodigios, y eso no viene de Dios necesariamente. ¿Cómo se sabe que algo viene de Dios? Cuando estamos en obediencia con la iglesia. Si usted como sacerdote, como laico, como monja, como cualquiera que sea su relación con la iglesia, no está en obediencia, todo lo que usted hace está en desobediencia. Y no se deje engañar, así es, tan sencillo como eso. Porque entonces dicen, ay, es que no lo entienden. Es que el pobre es tan místico y tan santo que lo persiguen. Y que claro, todos se lo perdonan. Y todo eso es mentiras. Porque precisamente el más santo, el más carismático, el que más dones tiene, es el más obediente, siempre. Ustedes miren la historia de todos los santos y no verá uno solo desobediente, ni uno solo. Precisamente se santificaron por ser obedientes. Muchos fueron perseguidos hasta la muerte. ¿Sí? Y esto es lo que sucede, que nosotros tenemos que llegar a lo más básico, y lo más básico es la iglesia. Tiene que estar perfectamente clara en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser obedientes y en esa forma sabemos quiénes somos, en esa forma. Entonces, para terminar, sobre la imagen del clericalismo y especialmente en la forma que el Papa Francisco nos la presenta, que para mí ha sido un consuelo muy grande porque pues yo no había oído mucho en la iglesia antes del Papa Francisco, y no porque voy a decir que los otros papas se equivocaron y no mencionaron y se les olvidó. No, cada papa tiene su carisma y cada carisma papal es una historia real de la iglesia que camina con el Espíritu Santo a través del tiempo. Y para cada tiempo, cada estación, cada ciclo humano, y un peregrinar de la iglesia hacia la casa del Padre, hacia la parucía, hacia el regreso del Señor. Y son batallas espirituales diferentes. Y por eso esta presentación de la imagen del problema grave en la iglesia, el clericalismo, es para nosotros entender lo tanto que tenemos que aprender a perdonar el clero cuando es clericalista, a amarlo, a interceder por él, a pedirle a Dios misericordia para que esa persona se convierta, se ablande, para que su corazón entre en sumisión, para que se den las cosas como se deben dar, a cambio de dejarnos afectar, ofender, disminuir y alejarnos de esa fidelidad a la iglesia por culpa de un clericalista. Es como, a uno llega a parroquias a veces donde hay 3 o 4 señoras apropiadas de la parroquia y son las que mandan y el sacerdote está por allá en la sacristía temblando y le pregunta a uno, padre, ¿puedo hacer esta cosa? Pregúntele a doña Lucy. Ella le dice, y allá está la señora con unos tacones así de grandes mirándolo a uno hacia abajo. No, aquí no se hace eso. Y claro, hay muchas situaciones así, son terribles, y ocurre, y hay muchas parroquias secuestradas, sí, y los sacerdotes aterrados por allá en una esquina, porque si no los acusan ante el obispo con calumnias y todo. Es que un obispo amigo mío en Sudamérica me decía, lo peor que me puede pasar es cuando llega una mujer chismosa a confesarse conmigo. Dice,
porque siempre viene a destruir la imagen de su párroco. Y viene a decir, señor obispo, aquí en secreto de confesión, claro. Y viene y ¡pum!, le mete la puñalada al sacerdote, porque el obispo se queda con esa información, con ese veneno, y muchas veces lo envenenan contra ese sacerdote en el secreto de confesión, ¿sí? Es increíble la maldad y el demonio cómo actúa, y es que es así. Por eso, cuando hablamos de ismos, tenemos que localizarlos en toda parte de la iglesia. Todos nosotros en nuestra jerarquía eclesiástica tenemos el peligro del ismo. Ahí está al lado. Es una línea muy corta, muy delgada, por donde podemos cruzar con facilidad. No es que no nos demos cuenta, sino que es fácil cruzarla. Es como todo pecado, ¿cierto? Todo pecado es así de fácil entrar. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Así de que voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Juan. El mandamiento de amor desde el versículo 4. Es que es un solo capítulo. Segunda epístola de San Juan. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por la iglesia, porque es no solamente la cuna de nuestra alma, sino de nuestra salvación, y también es nuestra misión. Y que Dios nos dé esa unción para ser útiles, para que pueda el Espíritu Santo cumplir con la misión para la cual fuimos creados, escogidos, separados, predestinados. Amén. Amén.